Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por visitar el blog Empresa Tecnología. Hoy voy a hablar acerca de base de datos y creo que es un tema muy importante que usted debe conocer, qué es una base de datos y cómo esto funciona. Hoy en día existen ya empresas que están aplicando base de datos para tomar mejores decisiones con respecto al negocio que estos tienen. Es común relacionar base de datos hoy en día con software y tecnología, pero realmente base de datos no es ninguno de estos dos términos. No es software, tampoco es tecnología. No se necesita de ninguno de estos dos para tener una base de datos. Una base de datos, por ejemplo, es un directorio telefónico que es común tener en casa, en la cual nosotros podemos encontrar toda una relación de personas ordenadas por apellido y sus respectivos números telefónicos y su dirección. Esto es un ejemplo de base de datos. Una agenda también es una base de datos. Entonces, una base de datos es un conjunto de datos almacenados en forma ordenada en algún medio. Veamos cómo se maneja, por ejemplo, una tienda hoy en día. Un pequeño negocio puede adquirir productos, puede vender productos y los datos almacenarlos en los libros. Si quizá por allí se quiera adquirir nuevos productos del proveedor, también se suele anotar en estos libros, teniendo allí una base de datos. Contamos con clientes, quizá estos clientes tengan alguna deuda con nuestra empresa, también lo almacenamos en los libros y tenemos base de datos. Como ves, no es necesario contar con tecnología para tener base de datos. El problema surge cuando contamos con demasiados datos, el cual va a ser difícil de procesar. Va a tomar tiempo y por ende va a tomar dinero. Es por eso que hoy en día las bases de datos se guardan en computadoras, los mismos que procesan inmediatamente todos los datos y nos van a dar información, los mismos que vamos a utilizar para tomar decisiones en nuestra empresa. Pero aprendamos un poco más. Una base de datos está guardado en un computador, ¿cierto? Pues bien, ¿y quién es el que maneja esta base de datos? Obviamente se necesita de algún programa, de algún software que maneje estos datos. Y pues estos software que manejan nuestros datos se les llama gestores de base de datos. Y existen muchos. Nosotros en nuestro negocio podemos contar con alguno de ellos, con Microsoft Access, que es muy pequeño, Postgre, MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle y entre otros. Son gestores de base de datos que nosotros podemos elegir en conjunto con el técnico informático o con el profesional informático. ¿Y cómo funciona nuestra base de datos o cómo va a trabajar? Pues para eso nosotros vamos a requerir un software. El software lo que va a hacer es recuperar los datos del servidor. El servidor es una computadora, es un ordenador especial en la cual está guardado nuestra base de datos y es donde el software va a tener acceso y el mismo que pues va a estar instalado en nuestra computadora personal. ¿Okay? De esa forma se puede acceder a una base de datos. Obviamente que al estar nuestra base de datos dentro de un ordenador, pues el proceso de los datos va a ser inmediatamente, va a ser muy rápido, la cual nosotros ni cuenta nos vamos a dar. A través del software nosotros vamos a recuperar todos estos datos y luego convertirlos en información. Ahora usted se preguntará, pero el software, ¿cómo lo adquiero? ¿O
¿Cómo lo construyo? Pues bien, usted puede tomar dos medidas: comprar uno ya hecho o desarrollar una medida. Obviamente cada uno va a tener sus ventajas y desventajas. Definitivamente comprar uno hecho pues te brinda que el software ya no tenga errores. Es un software que muchas empresas lo están utilizando y que todos los errores que pueda haber en el software ya son corregidos. Entonces, por lo tanto, esa es una ventaja de no tener errores. La desventaja, el costo es demasiado alto. Pues el costo por licencia y el costo por implementación del software pues va a tener un costo muy caro, el cual que quizás quede fuera del margen de inversión de la empresa. Y obviamente no está hecho a la medida. Quizá tu empresa tenga una forma de trabajar, una forma de procesar su información, y si adquiere un software ya hecho, tu empresa va a tener que adecuarse a ese software. Por lo tanto, eso es una desventaja. Pero lo que aquí más quiero recalcar es que hay muchos profesionales informáticos que han desarrollado un software para alguna empresa y estos te quieren vender el mismo software para tu empresa. El proceso, quizás el giro de negocio es el mismo, pero el proceso no es igual para todos. Usted, como empresario, tiene una forma diferente de manejar su información. Por lo tanto, no todo software puede adecuarse a tu giro de negocio. Eso hay que tener cuidado y hay que verificar bien si el software que nos van a instalar, nos van a implementar en nuestra empresa, pues es un software que está fuera de errores y que ya haya experiencia de usuario o de empresas que estén utilizando este software. El desarrollar una medida pues definitivamente es como un terno que uno se confecciona. Uno se siente cómodo pues con el entallado y todo lo demás. Pues es lo mismo en el software. Si uno desarrolla para sí, pues desarrolla de acuerdo al proceso que uno hace. No es necesario que la empresa se vaya a adecuar al software. Pero definitivamente va a tomar un tiempo desarrollar este software. Si usted quiere inmediatamente un software y cuenta con dinero, pues usted puede optar por comprar uno ya hecho. Pero si usted cuenta con mucho tiempo, el cual pues usted puede contratar a un profesional informático quien le pueda desarrollar un software a medida de su empresa. Es muy importante tomar en cuenta si se necesita o no se necesita una base de datos guardado en un ordenador. Como ven, pueden ustedes utilizar una base de datos sin una computadora, pero el problema o la gran ventaja de utilizar una computadora es el rápido proceso de la información. Ok, entonces usted ya tiene o ya sabe cómo decidir si optar por utilizar un medio tecnológico o optar por usar simplemente base de datos manuales que se solía hacer y se suele hacer en algunas empresas. Pues bien, gracias por visitar nuevamente el blog Empresa Tecnología y este próximo tema en la cual nosotros estaremos aprendiendo más cosas para poder mejorar nuestro negocio.